Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndole esta maravillosa lección, la lección número 11 de este trimestre que estamos estudiando el amor de Dios y su justicia. Y esta lección 11 lleva como título, ¿qué más pude hacer? ¿Qué más pudo haber hecho Dios por nosotros una vez que el pecado entró al mundo? ¿Cómo pudo? ¿Qué podía hacer por ti y por mí para traernos a la salvación? Y mira lo que dice en Juan, el capítulo 18, versículo 37. Entonces Pilato le dijo, luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Qué bonito y qué bellas palabras, ¿verdad? Nos dice Jesús. Sé que hace algunos años fue publicado en la revista Guide un cuento infantil muy perspicaz. La historia se centra en un niño huérfano llamado Dennis, quien fue adoptado por una familia en la época medieval. Dennis odia apasionadamente al rey de su tierra porque cuando sus padres se enfermaron, los soldados del rey se lo llevaron y nunca volvió a verlos. Mucho después, supo que el rey los separó para evitar que las personas sanas padecieran los horrores de la peste negra. La verdad acerca del rey liberó a Denis del odio que había albergado casi toda su vida. El rey había actuado siempre y en todos los casos por amor a su pueblo. Hoy, muchas personas ven a Dios como Denis veía al rey. El mal que han presenciado o experimentado los lleva a odiar a Dios o a negar su existencia. ¿Dónde está Dios cuando hay sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué existe tanto mal? El conflicto cósmico arroja luz sobre esta cuestión crucial, pero quedan muchos interrogantes. Sin embargo, cuando todos nuestros intentos de respuesta no nos satisfacen, podemos mirar a Jesús en la cruz y ver que es posible confiar en Dios a pesar de todas las preguntas que siguen sin respuesta. Mis queridos, sumamente confiable es nuestro Dios. Y vamos a escudriñar esta semana varios puntos que necesitamos entender. Satanás y sus secuaces han puesto en entredicho el carácter de Dios ante los ángeles y ante todo el universo. Aquí en la tierra, pocos pensamos que Dios es amor y que se preocupa por nosotros. ¿Qué puede hacer Dios para vindicar su carácter? ¿Cómo puede convencer a los ángeles y a todos los demás seres que Él ha creado de la sinceridad de su amor por ellos? Y vamos a ver en esta semana, muy especial, cada uno de estos puntos claros. El vencedor del conflicto. Vamos a hablar de la victoria de Jesús y el significado de la cruz. ¿Qué más pude hacer? Es una pregunta interrogante para todos. Esperaba dulzura y recibió amargura. Entregó amor y recibió odio. Y la vindicación del carácter de Dios buscando a Dios. Así que, mis queridos, una lección sumamente importante para poder comprender claramente cuál es el inmenso amor de Dios. Y vamos a ver el vencedor del conflicto para ir entendiendo de qué trata toda esta lección sumamente interesante e importante que tenemos esta semana. Vamos a comenzar por estudiar la victoria de Jesús. En Apocalipsis 3:21 dice que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este texto sumamente bello, ¿verdad? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Cuántos quisieran sentarse con Jesús, con Dios en el trono, compartir? Satanás mantiene que el carácter de Dios
es el de un tirano, pero ¿cuál es el carácter de Satanás? Y podemos ver el carácter de Satanás en Apocalipsis 12:9. Nos dice que es un engañador. Y mis queridos, lee con tiempo Apocalipsis 12:9 para que puedas ver que es tal engañador. Dice que en Juan 8:44, él es un homicida, o sea, ha sido uno que da muerte. En Apocalipsis 12:10 y Zacarías 3:1 al 2, es un acusador. Mis queridos, cuando caemos en pecado, está allí presto para decir: no vales nada, no vas a salir de donde estás, te lo mereces, eres malo. Es un acusador, Satanás. También en 1 de Juan 5:19 es un usurpador. Mi querido, un usurpador busca obtener el lugar de otra persona y hacerse pasar por esa persona. Y Satanás ha querido hacerlo toda su vida con Dios. Por sus mentiras le quitó a Adán su dominio sobre la tierra, convirtiéndose en el príncipe de este mundo en Juan 14:30. Pero Jesús vino a quitarle su dominio en 1 de Juan 3:8. Y mis queridos, gloria a Dios que dio la oportunidad de sacar tan grave problema de nuestro medio. En Juan 18:37, con su vida, Jesús dio testimonio de la verdad. Y mis queridos, si usted no ha podido leer, les insto a que estudie la palabra, estos evangelios sumamente cruciales para poder entender del testimonio de Jesús. Con su muerte, obtuvo la victoria sobre el diablo y demostró el amor y la justicia de Dios en Romanos 3:25 al 26 y Romanos 5:8. Mis queridos, obtuvo la victoria sobre el diablo en la cruz del Calvario. Finalmente, llegará el momento que destruirá a Satanás, a la muerte y al mal. Y no será más, y no sufriremos, y no tendremos que llorar, y no tendremos que sufrir inmensamente. Y mis queridos, qué bonito será aquel día cuando Cristo Jesús ya vuelva y tengamos victoria plena. Y podemos leer allí en Apocalipsis 20, versículos 10 y 14. Continuamos. Gracias a la victoria de Jesús, nuestra victoria está también asegurada en Apocalipsis 12:11. Así es que, ¿quieres victoria? Busca a Jesús. Vas a poder obtener esa victoria tan esperada. Veamos el significado de la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Colosenses 2, del 13 al 15, nos muestra claramente la obra de Jesús en la cruz. Os dio vida, perdonándoos todos los pecados. ¿En base a qué nos perdonó? Pagando el precio de nuestro pecado, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y clavándola en la cruz. Al mismo tiempo exhibió públicamente a Satanás y a sus ángeles, triunfando sobre ellos en la cruz. En el mismo momento en el que Satanás pensó que infringía una herida mortal a Jesús en el talón, en Génesis 3:15, recuerden, puso en evidencia ante el universo su verdadero carácter. Los ángeles comprendieron horrorizados el verdadero significado y el coste del pecado. Satanás fue desacreditado ante el universo y el carácter de Dios indicado. Dios no necesitó recurrir a estratagemas engañosas, siempre ha obrado con amor y con justicia para obtener la victoria. En Salmos 145:17, mis queridos, la muerte de la cruz del Calvario de Cristo Jesús solo demuestra cuán grande amor tuvo por ti y por mí, poniéndole fin al pecado y poniendo de esta forma darnos vida eterna. ¿Qué más pudo hacer? ¿Qué más le tocaba a Jesús poder hacer por ti y por mí, mi querido amigo y hermano que me escuchas? Dice, ¿qué más se podría? Miren la pregunta, el título de este tema: esperaba dulzura y recibió amargura. ¿Qué más se podría hacer por mi niña que yo no la haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias, apestosas y podridas? Isaías 5:4.
Y Dios nos dotó de libre albedrío para que pudiésemos amarle y disfrutar de su amor. Pero ¿qué hemos hecho con nuestra libertad? ¿Hemos disfrutado a Jesús? ¿Le hemos buscado de corazón? ¿Hemos entregado toda nuestro ser, nuestra vida a Él? Isaías 5:1-7 nos muestra la expectativa de Dios, sus esfuerzos por atraernos, la amarga respuesta que ha recibido. Una pregunta destaca en esta parábola: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Isaías 5:4. Dios ha hecho todo lo posible, excepto una cosa, mis queridos: obligarnos a aceptarle. Todos tenemos libre albedrío y sigue allí latente la libertad de escoger el bien o el mal. Por eso hay una invitación: juzgad ahora entre mí y mi viña. Sinceramente, merecemos ser desarraigados, pero gracias a Jesús aún tenemos la oportunidad de dejar de ser uvas apestosas y dar fruto para vida eterna. En Juan 4:36. Y mis queridos, todos estamos llamados a dar buenos frutos y todos estamos llamados a alejarnos de ser esa fruta que no ayuda, que es apestosa, que hace daño a todas las otras. ¿Cómo vas a usar tu libre albedrío? Es la pregunta. ¿Cuál va a ser tu decisión? Y mis queridos, te insto a que puedas buscar la forma de acercarte más a Jesús, de poder hacer su voluntad y no tu voluntad. Entregué amor y recibí odio. Mis queridos, este tema es sumamente importante. Mire lo que dice en Mateo 21:38. Mateo 21:38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Mateo 21:38. Mi querido, esto era lo que pensaba el hombre con respecto a Jesús. Jesús amplió la parábola de Isaías mostrando el comportamiento de aquellos que debían cuidar de su viña. No solo se negaron a darle al dueño lo que por derecho era suyo, sino que maltrataron e incluso mataron a sus mensajeros y los profetas. Mateo 21:34 y 35 dice: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. No le importaba lo que Dios le estaba enviando. Tras un segundo intento infructuoso, el dueño envía a su propio Hijo Jesucristo. Allí en el 36-37 envió de nuevo otros siervos, más que los primeros. E hicieron con ellos de la misma manera. Y finalmente les envió su Hijo diciendo: tendrán respeto a mi Hijo. Y mis queridos, como decía el texto, mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. O sea, lo rechazaron, no lo quisieron. Muchas veces nos quejamos de nuestros sufrimientos o del mal que aqueja al mundo, pero hemos pensado en el sufrimiento de Dios. Hemos pensado que todo el daño que le hicimos a Dios, al Hijo que nos envió. Repetidamente Dios ha clamado suplicándonos que nos volvamos a Él. Allí en Ezequiel 33:11. Ha entregado su don más valioso, su propio Hijo, en Juan 3:16. ¿Qué más pudo hacer? ¿Qué más puede hacer Jesús por ti y por mí? La cruz demuestra que Dios hizo todo lo posible para mitigar y eliminar el mal, pero sin destruir el contexto necesario para el florecimiento del amor genuino. Entregué amor y recibí odio. La vindicación del carácter de Dios. Y mis queridos, me encanta esta lección de esta semana, porque fíjense cómo Dios quiere que entendamos su carácter. Juzgando a Dios,
porque sus juicios son verdaderos y justos, nos dice en Apocalipsis 19, 2. Mis queridos, juicios verdaderos y justos, vamos a examinarlos, vamos a verlos para poder entender mejor cómo son estos juicios de Dios y cómo es que pueden ser verdaderos, cómo es que pueden ser justos. Miren, Dios ha decidido hacer de su juicio un proceso transparente. Por eso, de algún modo, Él mismo se somete al juicio de sus criaturas. Desea que todas confíen en su criterio, para que el mal sea erradicado y no vuelva a levantarse. Todos deben confiar en el carácter perfecto del juez, nos dice Nahum 1:9. Primera fase que hay de este juicio es el juicio investigador de Daniel 7:9-10. Ante los ángeles y los mundos no caídos, Dios muestra todas las pruebas necesarias para salvar o condenar a los pecadores, cada uno de nosotros, pasando ante todos para que puedan ver las oportunidades que hemos tenido para salvación. En la segunda fase, el juicio milenario, los redimidos revisan las pruebas usadas en el juicio investigador. Así que tú y yo también vamos a estar envueltos para poder conocer este juicio y ver si hubo justicia o no, el por qué se perdió alguien que nosotros amábamos, alguien que nosotros queríamos. La tercera fase, el juicio final. Los impíos conocen las pruebas que los condenan, así que, mis queridos, también aquel que pereció va a saber por qué fue que pereció. Fase final, todos reconocerán la justicia divina en Isaías 45:23, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, en Filipenses 2:10. Mis queridos, qué bonito saber que Dios ha trazado un plan para que tú y yo podamos entender por qué de todas las cosas, y no simplemente un libre albedrío donde tú escoges y se acabó y quién sabe, sino que vas a saber todo desde el principio al fin sin excusa alguna. Elena G. de White, en El Camino de Cristo, página 43, dice que el gobierno de Dios no se funda en una sumisión ciega ni en una reglamentación irracional, como Satanás quiere hacerlo parecer. No puede aceptar un homenaje que no le sea otorgado voluntariamente e inteligentemente. Una mera sumisión forzada impediría todo desarrollo real del entendimiento y del carácter, y haría del hombre un simple autómata. Tal no es el designio del Creador. Nos invita a entregarnos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y te pregunto, mi querido, ¿qué más pudo hacer Dios por ti y por mí? ¿Qué más pudo hacer? Lo hizo todo. Nos dio esa oportunidad para obtener la salvación. Y es bien transparente para contigo, para conmigo, para que conozcamos su amor y su justicia. Oramos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder estar ante tu presencia, de poder servir a un Dios justo, un Dios bueno, un Dios transparente, un Dios que toma el tiempo para explicarnos el porqué de todas las cosas. Gracias, Jesús, por ser tan bueno con nosotros. Y cuídanos, ayúdanos a hacer decisiones sabias, a utilizar ese libre albedrío para ponerte en alto. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre, les insto a que me busquen en las plataformas siguientes. Si usted quiere, suscríbase a YouTube. Puedes suscribirte a mi canal. Allí simplemente presiona la campanita, te llega la lección toda la semana y entonces puedes escucharla y puedes motivar a otros compartiéndola desde YouTube. De igual forma, también estamos en otras plataformas que nos puedes escuchar. Puedes escucharnos a través de Spotify, Podcast, iHeartRadio, Amazon Music. Así que solamente tienes que buscar en su buscador Lección de Escuela Sabática, comentario, y allí voy a estar, este servidor Joseph Class, que lo puedes buscar en YouTube y unirte a mi canal. Y mis queridos, Dios ha sido bueno, Dios sigue siendo bueno y por siempre es bueno. Dios te bendiga, Dios te guarde.